Continuaremos con el avance que tenemos ya definido. Estamos en diseño de algoritmos, esa sería la tercera parte y vamos a concluir con esto el segundo tema. Vamos a ver hoy día la representación de algoritmos, las herramientas que nosotros podemos utilizar, qué es una prueba de escritorio y un ejemplo. En realidad vamos a ver dos ejemplos que nosotros ya hemos definido con algoritmo natural. Lo vamos a traspasar a un diagrama de flujo. Veremos la representación de los algoritmos. Los algoritmos se van a poder representar de diferentes formas. Existen varias herramientas. Entre las más conocidas tenemos el lenguaje natural, el pseudocódigo, el diagrama estructurado NS y el diagrama de flujo. Veremos qué es un lenguaje natural. Ya hemos realizado nosotros algoritmos que están basados en este lenguaje natural, ¿no? Un algoritmo en lenguaje natural va a seguir un proceso lógico que tiene que describir textualmente, paso a paso, cada una de las actividades que se va a realizar para poder resolver un problema. Nosotros hemos realizado 3 algoritmos, 2 que eran matemáticos, que era el cálculo de la hipotenusa y el otro era el cálculo del promedio de las notas. El tercero ya era para poder determinar la preparación de un café, ¿no? De ahí nos dijeron que hay 2 tipos de algoritmos, los algoritmos que son matemáticos, muy bien, cuantitativos y cualitativos, mucho se me va ese término. Entonces, hemos definido de los 2 tipos con el lenguaje natural. También existe otra forma de poder definir los algoritmos mediante pseudocódigo. Este pseudocódigo es similar al lenguaje de programación y se puede usar también en lenguaje natural. Por ejemplo, aquí yo tengo un algoritmo de sumar en pseudocódigo. En la parte superior se definen las variables que se van a utilizar. Después se coloca los pasos que se van a seguir para sumar estos 2 números. Me dice escribir, introduzca el primer número. Cuando me dicen escribir está resaltado con negro. Significa que yo tengo que mostrar un mensaje por pantalla. Cuando me dice leer, significa que yo tengo que leer por teclado. Entonces son palabras que ya son específicas del lenguaje de programación, ¿ya? Entonces aquí yo tengo también otra línea de código que me dice escribir, que me va a pedir el segundo dato. Vamos a leerlo. Voy a sumar en la variable C y voy a mostrar lo que contiene la variable C. Entonces son palabras que ya contienen ciertas instrucciones específicas para el lenguaje de programación, ¿ya? Entonces no está redactado como hemos realizado en lenguaje natural, es un poco más explícito en el lenguaje de programación que tenemos. Ahora, ¿cuál es lo malo? Este pseudocódigo también en lenguaje natural va a ser entendido por nosotros que tenemos un lenguaje castellano o español. Pero si, por ejemplo, viene alguien que habla solo inglés o solo francés, ya no puede entender nuestro lenguaje natural porque no comprende el idioma. En cambio, tenemos nosotros el diagrama estructurado y también el diagrama de flujo que ya tiene una representación gráfica de estos algoritmos. En el diagrama estructurado NS, también se denomina diagrama de Chapin, nos va a dar una técnica para formular algoritmos mediante una representación geométrica que es los rectángulos. Y nos va a permitir asignar espacios específicos para una determinada tarea. En ese ejemplo que está aquí en la diapositiva va a mostrar cuál es el número mayor y el número menor de 2 números introducidos. Está comenzando en inicio,
Vamos a leer dos números enteros. Voy a leerlos por teclado y voy a preguntar. Cuando yo hago una pregunta, utilizo un operador relacional. Entonces pregunto, ¿el número N1 es igual a N2? Pregunto. Si esto es verdadero, se va a venir por este lado. Me va a mostrar el mensaje números iguales. Está escribiendo por pantalla. Ahora, si no, se va a venir por el lado derecho. Y vuelvo a preguntar. Las preguntas están dentro de este triángulo, ¿no? Pregunto, ¿N1 es mayor a N2? Pregunto. Tengo un operador relacional de mayor. Si es así, se va por el lado izquierdo y me va a mostrar por pantalla que N1 es el mayor y N2 es el menor. Si no se cumple esta condición, es falso, se va a ir por el lado derecho y me va a mostrar por pantalla que N2 es el número mayor y N1 es el número menor. Entonces está realizando una comparación de los tres números con los tres tipos de condiciones que se puede dar, ¿no? Cuando yo tengo dos números, puede ser que los dos sean iguales, o puede ser que N1 sea mayor que N2, o que N2 sea mayor que N1, ¿ya? Entonces está tomando las tres posibles condiciones cuando puede ingresar dos números. Esto ya es un poco más gráfico, ya tiene representación geométrica y ya se hace un poco más comprensible. Entonces sabe que cada rectángulo contiene una instrucción, cada triángulo contiene una condición y ya vienen al lado derecho y al lado izquierdo las dos condiciones por no y por sí, ¿ya? Entonces ya se tiene más o menos una estructura, pero todavía tiene un poco de deficiencias, ¿no? Vámonos al otro tipo de representación, que es el que vamos a utilizar nosotros. El diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo también. Se va a utilizar diferentes símbolos que ya están estandarizados. Eso quiere decir que es utilizado por todos. Esta estandarización es gracias al Instituto Nacional Americano de Estándares, que es más conocido como ANSI. Los símbolos se van a relacionar entre sí mediante líneas. Solo existen líneas en forma vertical y en forma horizontal, no existen en diagonal. Estas líneas me van a indicar el orden en el que se van a ir ejecutando el proceso. Tenemos siempre un algoritmo, como es finito, un inicio y un final. Y entre ese intervalo de inicio y final utilizamos nosotros estos relacionadores, que son flechas que nos van a indicar cuál es la secuencia de procesos que nosotros tenemos que seguir. Ahora veremos la simbología de los diagramas de flujo. La primera, que es como una circunferencia estirada, como una elipse, nos va a definir el inicio y el fin. Utilizamos el mismo símbolo para poder inicializar ya sea un método o poder inicializar un programa. Tengo después la entrada de datos por teclado, este símbolo que nos va a permitir ingresar uno o más datos de entrada. El rectángulo me indica el proceso de datos. Este rectángulo se va a utilizar para cualquier operación que nosotros necesitemos. Puede ser sumas, restas, multiplicaciones, podemos sacar módulos, divisiones, todo el proceso matemático se lo realiza en esa figura. Después tenemos la salida de datos por pantalla y la salida de datos por impresora. Cualquiera de los dos podemos utilizarlo de forma indistinta. El que utilizo comúnmente es el segundo. ¿Bien? Entonces, para mostrar las salidas por la pantalla. Después
tenemos las condiciones. Esta estructura condicional, o también se denomina estructura de decisión, se van a utilizar para operaciones lógicas, donde yo voy a tener operadores relacionales, o también puedo tener operadores lógicos para poder unir, ¿no?, preguntas. El día de ayer, por ejemplo, estábamos preguntando si un valor era mayor a otro. Nos decía por verdad se hace un proceso y por falso se hace otro proceso. Para poder preguntar utilizamos esta figura. Este rombo, dentro del rombo van a tener nuestras preguntas lógicas que nos van a determinar si esa expresión me devuelve verdadero o me devuelve falso. Si es verdadero, siempre se va por el lado derecho, y si es falso, siempre se va por el lado izquierdo. Vamos a seguir esa lógica para que todos tengamos la misma estructura de diagrama de flujo. El siguiente gráfico nos va a determinar la estructura selectiva múltiple, más conocida como switch o case. Voy a tener una condición. Dependiendo de la condición, yo voy a poder elegir un camino para realizar los procesos. Después tenemos las estructuras iterativas o estructuras repetitivas. Estas estructuras nos permiten repetir una cantidad de veces un proceso. El primero es el while, donde voy a tener aquí una condición. Después el do while, que tengo aquí también una condición. Y el ciclo for. Estos tres me van a permitir repetir una tarea n veces. El for es automático y esto necesita un contador manual para poder determinar la cantidad de veces que estoy repitiendo la condición. ¿Bien? Los conectores. El conector que puedo utilizar puede ser un círculo o también puede ser un triángulo. Eso me permite unir, si es muy largo mi diagrama de flujo y lo tengo que dividir en dos hojas, coloco aquí un círculo, coloco alfa, digamos. Me voy a la siguiente página, voy a inicializar con un círculo y alfa y continuamos con el proceso. ¿Ya? Los conectores pueden ser bidireccionales porque va a ir para abajo y también puede ir para arriba, pero siempre tiene que ser en forma vertical o en forma horizontal. No vamos a utilizar nunca un conector o una línea de flujo que sea en forma diagonal. Hasta aquí. Ya. Estábamos diciendo, ¿no? Estos diagramas de flujo nos van a permitir a nosotros representar gráficamente un algoritmo. Sabemos que un algoritmo va a ser una secuencia de pasos finito para poder resolver un problema. El algoritmo tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que estar definido, ¿no? Para representar ese algoritmo nosotros utilizamos estas figuras para poder pasar de nuestro análisis a nuestro diagrama de flujo. Voy a tener como primera figura este símbolo que va a representar el inicio y también va a representar el final del diagrama de flujo. El siguiente me va a permitir el ingreso de datos por teclado, puede ser uno o pueden ser varios. La entrada de datos, si son varios, van a estar separados por comas. Cada variable de entrada se va a separar por coma. El proceso de datos me va a permitir a mí realizar cualquier operación para poder encontrar un resultado. Puedo tener sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, lo que yo necesite. Cualquier operación va a estar dentro de este rectángulo. Para poder mostrar el resultado vamos a utilizar cualquiera de los dos símbolos, pero el primer símbolo indica que la salida va a ser por pantalla y el segundo símbolo indica que la salida va a ser por impresora, pero de forma indistinta lo vamos a utilizar.
El que yo utilizo comúnmente es el segundo, que indica la salida por impresora. Ahora vámonos a las siguientes figuras. En la siguiente figura, que es condicional o estructura de decisión, nos van a permitir preguntar si la expresión que se encuentra dentro de esta condición es verdadero o es falso. Si es verdadero, se va a ir por el lado derecho, y si es falso, por el lado izquierdo. Eso lo vamos a utilizar como convención todos. Después, la estructura selectiva múltiple tiene una condición que está aquí al centro. Dependiendo de esa condición, puede tener varios valores. Se puede ir por cualquiera de estos caminos, si se cumple la condición. En el otro, ya son 3 estructuras iterativas que nos van a permitir repetir los procesos. En el primero va a ser una estructura while, que ya va a tener una condición. Si se cumple la condición, ingresa a que el proceso se repita mientras la condición sea verdadera. En la estructura do while, primero se ejecuta el proceso y después se pregunta la condición. Si la condición se cumple, vuelve al proceso a ejecutarse y vuelve a preguntar. Este ciclo va a seguir mientras la condición sea verdadera. Cuando la condición es falso, se sale de ese ciclo repetitivo. En el otro ciclo repetitivo for, yo ya tengo un contador automático que se repite n veces el proceso, ¿ya? Entonces se va repitiendo n veces mientras la condición de parada se cumpla. Cuando esa condición de parada ya no se cumpla, se sale del proceso for. Ahora, yo tengo conectores que me van a permitir conectar. Si nuestro diagrama es muy grande y lo tengo que dividir en 2, 3 partes, entonces este conector me va a permitir enlazar de una sección a la siguiente sección y así sucesivamente, para que yo tenga una secuencia de mi diagrama de flujo. También tenemos las líneas de flujo que nos van a permitir definir cuál es la secuencia de las figuras que yo tengo que seguir para poder ejecutar, digamos, la corrida de un proceso y poder verificar el resultado. ¿Bien? Después de todo esto, después de realizar nuestro diagrama de flujo, ya nosotros nos vamos a elaborar la prueba de escritorio. La prueba de escritorio nos va a permitir verificar si está funcionando correctamente el algoritmo. Dentro de esta prueba de escritorio necesito anotar todas las variables que hemos utilizado en el diagrama de flujo y voy a ir ejecutando paso por paso, según el sentido de las flechas que hemos asignado, el proceso, y voy a verificar que la salida que voy a obtener con esta prueba de escritorio sean los datos que yo estoy esperando, ¿ya? Entonces, esto es una corrida, como se denomina, en papel, y de ahí nos vamos al código fuente para ya hacerlo correr en nuestro IDE de desarrollo y en el lenguaje de programación, en nuestro caso Java. Ahora, vamos a traspasar los 2 ejemplos que hemos realizado con anterioridad a un diagrama de flujo. El primero era calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo y teníamos como entrada 2 datos: el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿no? Y con los cálculos obteníamos la hipotenusa. Eso era nuestra variable de salida, la hipotenusa. En el segundo vamos a calcular el promedio anual. Teníamos 4 datos de entradas que eran las notas de cada bimestre, ¿no? N1, N2, N3 y N4. En el proceso obteníamos la suma de las 4 notas y lo dividíamos esa suma entre 4 para obtener el promedio. Entonces vamos a realizar estos 2 ejercicios que están en el lenguaje natural, lo vamos a traspasar a un diagrama de flujo
y también vamos a ver cómo nosotros realizamos la prueba de escritorio. ¿Ya? Entonces nos iremos a nuestro ejercicio. ¿Ya? El Team Composer va a ser una herramienta que me va a permitir no solo realizar diagramas de flujo, también me permite realizar diagramas de clases, diagramas de secuencias, otros diagramas UML que ustedes ya van a ver más adelante. Pero lo bueno de este Team Composer que es gratuito y fácil de utilizarlo. Entonces, inicialmente lo haremos con el Word y de ahí les voy a mostrar cómo utilizar el Team Composer. ¿Ya? Se nos va a hacer un poco más sencillo porque nosotros, como trabajábamos en pizarra, lo hacíamos directamente con marcadores, el diagrama de flujo en pizarra, pero ahora se nos va a dificultar un poco porque no puedo realizar ese proceso. Es por eso que se ha optado, digamos, de utilizar una herramienta de diseño de algoritmos. Ustedes lo van a realizar en lápiz y papel. Y si les parece, digamos, un poco más sencillo utilizando las herramientas, también pueden utilizar las herramientas. ¿Ya? Nos iremos entonces al primero. El primero es calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces nos dice el diagrama de flujo que tenemos que utilizar el siguiente símbolo para inicio. Utilizaremos, a ver, ¿dónde está? Este, que está mejor. Ya. Voy a colocar dentro de esto inicio. Entonces con esto ya estamos nosotros inicializando nuestro diagrama de flujo. Después me dice, para la lectura de datos utilizamos nosotros un paralelogramo. Entonces tengo aquí yo dos entradas de datos. Entonces voy a colocar aquí la entrada de dato, que es este símbolo. Bien. En la entrada tengo dos variables. La primera variable va a ser CO, que es el cateto opuesto, y la otra variable va a ser CA, que es el cateto adyacente. Entonces voy a colocar aquí CO, coma, y el otro va a ser CA. Ya tengo ahí mis dos entradas de datos. Y voy a enlazarlos. Necesito utilizar las flechas para poder enlazar nuestra secuencia de datos. Aquí, nuestra secuencia de nuestro algoritmo, ¿no? Ya tengo ahí la entrada. En el proceso, dice, en el proceso yo voy a realizar la aplicación del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es esto. Entonces voy a colocar para el proceso un rectángulo. Entonces vamos a colocar un rectángulo. En este rectángulo vamos a aplicar h. Va a ser igual. Y la raíz cuadrada. Para obtener la raíz cuadrada, nosotros utilizamos una función matemática. Esa función matemática se denomina SQRT, pero esta función matemática pertenece a una librería específica para poder elaborar nosotros esas funciones especiales. Esa librería es la librería MathH. ¿Ya? Más adelante les voy a explicar cómo nosotros utilizamos esta librería, pero voy a colocar aquí SQRT, que es un símbolo que me permite a mí determinar que voy a utilizar una función de raíz cuadrada. Entonces voy a colocar raíz cuadrada de, colocamos cateto opuesto elevado al cuadrado. Ahora aquí no sé cuál es. Le pondremos el símbolo de elevado al cuadrado. Más cateto adyacente elevado al cuadrado. También aquí la potencia se lo utiliza de esta librería MathH. Para poder utilizar la potencia, nosotros utilizamos una función denominada POU, donde yo le paso la base y le paso el exponente y me devuelve el resultado de la potencia. Pero nosotros, como estamos en diagrama de flujo, lo vamos a representar la potencia con ese sombrerito.
que me indica potencia. ¿Bien? Entonces vamos a relacionar esto para decirle que el flujo va a ser el siguiente, ¿no? Voy a inicializar, voy a leer las dos variables de entrada, voy a realizar el proceso y el último va a ser mostrar H. Para mostrar vamos a utilizar este símbolo. ¿Dónde está? Aquí está. No se me copió. Ahora sí. Dentro de este símbolo yo voy a colocar qué dato se va a mostrar. Colocaremos H, porque ahí está el resultado de esa operación. Vamos a enlazarlo. Voy a colocar la flechita para decir el camino. Ya está. Y voy a colocar la representación de nuestro fin. Aquí colocaremos fin. Eso sería ya nuestro diagrama de flujo. Ya hemos pasado de un lenguaje natural que nosotros hemos analizado a un diagrama de flujo que me va a representar gráficamente la solución de este problema. Vámonos a utilizar la otra herramienta para el diseño de diagramas de flujo. Vamos a utilizar el Team Composer. Este Team Composer es gratuito. Lo colocan en el internet Team Composer y les va a dar la página donde ustedes se pueden descargar. Aquí les voy a mostrar. Ingresan a teamcomposer.com y aquí tienen download para poder descargar. Lo descargan y lo pueden utilizar. ¿Ya? Esto es gratuito, no es de paga y es fácil de utilizar. Y cuando yo quiero utilizarlo se les va a aperturar una pantalla como esto. Coloco nuevo, voy a colocar aquí Flowchart. Les va a pedir el nombre, colocaremos aquí cálculo hipotenusa. Y aquí están todos mis diagramas. Entonces voy a colocar primero este. Colocamos inicio. Después colocamos la entrada, que sería esto. Cateto opuesto, espacio, coma, cateto adyacente. Después utilizo para el proceso. Y voy a colocar aquí H es igual. Y colocamos SQRT, cateto opuesto al cuadrado. Solo que aquí no tengo la... Voy a colocar alt 94 elevado al cuadrado más cateto adyacente alt 94 elevado también al cuadrado. Listo. Ya tengo ahí mi proceso. Para mostrar colocamos esto, la salida, y voy a mostrar H. Y para terminar coloco fin. Listo. Lo voy a ordenar y voy a colocar la secuencia. Lo pondremos así. Listo. Listo. Ahí está ya mi diagrama de flujo. Podemos nosotros exportarlo si queremos en imagen. También podemos guardarlo
nos va a guardar en un formato con extensión TCOM. O también podemos exportarlo para HTML o exportarlo a un PDF, ¿ya? Entonces eso es esta herramienta sencilla, fácil de utilizar. Entonces si desean pueden descargarse este Team Composer, y si conocen otra herramienta que me permita de forma similar elaborar los diagramas de flujo, también, ¿ya? Entonces aquí voy a realizar la prueba de escritorio para ver qué es una prueba de escritorio y para qué me sirve. Nos realizaremos, si no, a ver, creo que en el Paint va a ser más sencillo. Tengo que colocar todas las variables que están siendo utilizadas en este diagrama de flujo. Entonces voy a colocar en una línea todas las variables. Entonces aquí colocaremos una lineecita. Vamos a colocar las variables. En las variables yo tengo CO, que es el cateto opuesto. Después tengo CA, que es el cateto adyacente, y tengo H, que es nuestra hipotenusa, donde se va a calcular la hipotenusa. Y voy a colocar aquí también salida para que me muestre por pantalla. Voy a separar estas variables mediante una línea. Entonces aquí voy a colocar la separación. Y voy a ejecutarlo. Para ejecutar un algoritmo, sabemos que nosotros nos colocamos datos de entrada de forma arbitraria, ¿no? Puede ser cualquier dato, siempre y cuando cumpla con la condición o restricción que nosotros hemos definido en el algoritmo. Tenemos dos restricciones, tanto para el cateto opuesto como para el cateto adyacente, que los dos valores tienen que ser positivos y pueden pertenecer a los números reales, ¿no? Entonces voy a colocar aquí inicio mes, voy a inicializar. Cateto opuesto y cateto adyacente van a ser dos datos de entrada. Entonces voy a colocar dos valores. Cateto opuesto lo pondré 3 y cateto adyacente voy a colocar 4. Me dice la hipotenusa va a ser igual cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado en raíz cuadrada. Calcularemos 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, ¿cuánto me da 16 más 9? 25, ¿no? ¿Estoy bien? 25, su raíz cuadrada, 5. Entonces voy a mostrar lo que contiene H. Entonces aquí pondré la hipotenusa. Pondremos esta en minúscula. La hipotenusa es 5. Entonces voy a colocar aquí un mensaje de salida más el valor que tiene en H. ¿Bien? Eso va a ser una corrida. Puedo hacer correr otro más para verificar que corra de forma adecuada este algoritmo. Entonces voy a colocar una separación con rojo para simular que hasta ahí ha terminado una corrida. Voy a colocar otro dato de entrada arbitrario. Me dice inicio. Voy a leer dos datos. Pondremos el cateto opuesto 1, 1, y voy a colocar el cateto adyacente 3. Voy a calcular la hipotenusa. Me dice la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Primero el cateto opuesto, que es 1. 1 elevado al cuadrado, 1. Después, cateto adyacente al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, 9. 9 más 1, 10. Raíz cuadrada de 10, ¿cuánto me da? 3.16. 3.16. Entonces H es 3.16. Ahí está el cálculo.
y voy a mostrar H. Entonces mostraré aquí el mensaje que me diga la hipotenusa es 3.16. Y yo puedo tener varias corridas, ¿no? Una vez que yo ya tenga esto, me voy al código y voy a traspasar cada figura a un determinado código, y cuando haga correr con esos dos valores, me tiene que salir en la computadora lo que hemos encontrado. Si sale otro resultado, ahí está mal. Tenemos que revisar si nuestro diagrama corre adecuadamente, o tal vez al momento de traspasarlo a código me he equivocado en alguna línea de código y tengo que revisar, ¿no? Pero esto es la corrida que nosotros realizamos y vamos a realizar antes de irnos a la parte de codificación. La parte más importante es esta, donde yo tengo que primero analizar cuáles van a ser mis entradas, cuáles van a ser mis restricciones, qué proceso voy a realizar para poder resolver ese ejercicio y qué salida voy a mostrar. Después voy a establecer mi diagrama de flujo y voy a hacer mi prueba de escritorio, y recién nos vamos a código, ¿ya? Entonces hasta aquí se ha podido comprender. Muy bien, creo que está todo comprendido. Vámonos entonces al segundo ejercicio. El segundo ejercicio me dice calcular el promedio anual de un estudiante en un sistema bimestral. Nosotros ya tenemos aquí todo nuestro análisis que hemos realizado. Entonces lo pasaremos a un diagrama de flujo. Lo voy a realizar aquí para hacerlo un poco más sencillo, y de ahí nos vamos al otro. Voy a colocar el inicio. Después, el siguiente paso va a ser la entrada de datos. Tengo 4. Entonces vamos a colocar aquí la entrada de datos. Vamos a colocar N1, N2, N3 y por último N4. Ya tengo ahí las 4 entradas de datos. El proceso me dice, entonces voy a utilizar para el proceso un rectángulo. El primer proceso que tengo que realizar es encontrar la suma. Entonces vamos a colocar la suma. S va a ser igual a N1 más N2 más N3 más N4. Ya tengo ahí la suma. El siguiente proceso va a ser obtener el promedio. Si yo quiero, lo coloco así de forma independiente cada proceso, o lo puedo colocar dos procesos en uno, ¿ya? Entonces voy a colocar de forma independiente. Vamos a colocar otro proceso para poder decir que en este voy a obtener el promedio. El promedio P va a ser igual S dividido entre 4. Coloco S dividido entre 4. Ya tengo ahí ese proceso. Vámonos a la salida. Me dice mostrar P. Entonces vamos a mostrar P. Voy a colocar aquí mi símbolo de muestra y vamos a colocar P. Entonces con esto ya hemos concluido. Y después necesito finalizar. Colocamos nuestro último paso, que va a ser colocar el final. Listo. Le damos la secuencia, que va a ser, cuál va a ser la estructura que va a seguir esto, ¿no? Colocaremos aquí. Ya está. ¿Está? Con eso ya hemos concluido este diagrama de flujo. Vilka, dígame su consulta. Traspasando, ¿no?, de este análisis
o también pueden utilizar este algoritmo natural a nuestro diagrama de flujo, que ya nos va a mostrar las soluciones de problema, pero de forma gráfica. Ya. Nos iremos entonces a la prueba de escritorio de este ejercicio. Voy a copiarme el diagramita de flujo y lo voy a llevar al Paint para que sea un poco más sencillo hacerlo correr. Vamos a abrirnos un nuevo y le voy a colocar aquí. Ya tengo aquí este diagrama de flujo. Realizaremos nuestra prueba de escritorio. Voy a colocar, diseñado nuestra prueba de escritorio, colocaremos datos. Inicio, me dice, voy a leer 4 datos. N1, digamos que voy a sacarme 65 el primer bimestre. Vamos a sacar 78 el segundo bimestre. Vamos a sacarnos, 64 el tercer bimestre, y el cuarto nos ha ido mal y nos hemos sacado 50. El siguiente paso me dice, voy a sumar N1 más N2 más N3 más N4. Sumo 65 más 78 más 64 más 50. ¿Cuánto me da? 257. 257. Ahora me dice el siguiente paso. El valor de S lo va a dividir entre 4 y lo va a almacenar en P. 257 dividido entre 4, ¿cuánto es? 64.25. 64.25. Y eso lo almaceno en P. Entonces aquí voy a colocar 64.25. Listo. Ahora, aquí hay un pequeño caso. Esto lo borraremos. Sabemos que el promedio nos va a siempre dar en entero, ¿no? Entonces 64.25, esto lo voy a agrandar un poquito más, no me va a entrar. Aquí lo pondré un poquito más chiquito. 64.25. Ya. Entonces sabemos que el promedio dentro de un colegio o dentro de una universidad es siempre en entero. Entonces lo voy a redondear. 64.25 redondeado me va a dar 64. Entonces voy a mostrar aquí en la salida un mensaje que me diga el promedio es, aquí lo pondremos en minúscula, el promedio es 64.25. Listo. Entonces ahí ya tenemos nosotros, dijimos que vamos a redondear, esto va a ser 64 simplemente, ¿ya? Para redondeo también tenemos nosotros una función, pero lo voy a dejar así con 64. Ahora, ¿por qué? Puedo yo utilizar un tipo de variable al momento de definir las variables que es entero. Cuando yo utilizo un tipo de variable entero, pues automáticamente se redondea. Ya no utilizo la función, ¿ya? Y me va a mostrar 64. O si no, puedo colocar aquí 64.25. Y así lo colocamos el promedio por ser la primera vez que estamos haciendo correr. Y de ahí ya vamos a ir viendo las funciones de redondeo para arriba, redondeo para abajo, ¿ya? Y cuál es la forma que utiliza esta librería MathH para poder realizar estos redondeos. Pero tenemos una regla, ¿no? Sabemos que si es más de 5 se redondea para abajo. Si es menos de 5 se redondea para abajo. Y si es 5 vemos el siguiente dígito. Si es impar se redondea para arriba. Si es par se redondea para abajo. ¿Lo ven? Entonces ya tenemos la regla matemática. Es la misma que utiliza esta librería MathH. Pero hasta aquí, esta sección de la prueba de escritorio, la entrada de datos, ¿se ha podido comprender?
Todo bien, licenciada. Ya, muy bien. Entonces vámonos a hacer correr una vez más. Voy a colocar otros datos. Voy a colocar el primero N1, colocaremos 70. El siguiente, que va a ser N2, lo pondremos 74. El siguiente, que va a ser N3, digamos que ya abandonado, 45. Y el último se ha sacado 10. Ya tengo los 4 datos de entrada. El siguiente paso, voy a sumar cuánto me da 70 más 74 más 45 más 10. 199. 199. 9. Después me dice el siguiente paso. En P voy a almacenar S dividido entre 4. 199 dividido entre 4, ¿cuánto me da? 49.75. 49.75. ¿Está bien? El número es correcto, ¿no? Entonces aquí voy a colocar. El promedio es, colocaremos. Aquí le pondremos 16. El promedio es 49.75. ¿ya? Lo estamos colocando en decimales, pero después ya vamos a ver cómo realizar el redondeo ya en código. ¿ya? Entonces, esa es la forma en la que se va a realizar la ejecución de nuestro diagrama de flujo y la prueba de escritorio. Gráficamente, y eso ya va a ser la corrida con datos que son arbitrarios puestos por nosotros. Puede ser que otra persona coloque otros datos, pero siempre hay que hacer correr un dato exitoso, un dato erróneo, para verificar que nuestro programa pueda ejecutarse en esos dos casos, ¿no? Cuando los datos sean correctos, me salga un dato correcto. Cuando los datos sean erróneos, me salga algo errado, ¿ya? Y puedo colocar yo un mensaje al usuario. De ahí vamos a ver las restricciones. Por ejemplo, la nota tiene que estar entre 0 y 100. No puede excederse ese rango de notas, ¿no? Igual, el promedio puede ser positivo, la suma también tiene que ser positivo. Entonces, esas restricciones de entrada, más que todo, lo vamos a realizar ya más adelante, pero inicialmente, como estamos con diagramas secuenciales, porque estos son secuenciales, todavía no tenemos la estructura que vamos a utilizar para poder controlar, que sería una estructura de condición. ¿ya? Más adelante vamos a ver estas restricciones, como nosotros, si está mal el dato, le digamos al usuario, ha introducido un dato erróneo, vuelva a digitar el dato correcto. ¿ya? Bueno, entonces sí, aquí ha quedado todo claro. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego, chicos.